muchos otros, y tal vez mi deseo habrá sido el poder haber nacido en el Evangelio, pero no fue así. Dios mostró su gracia y su misericordia, y ya grande. Y me he vuelto un defensor acerca de la gracia, hermano, de la fe, que no es por obras. Y este tema se trata de ello. Esta es la 11ª puerta que estaremos viendo el día de hoy, y es la puerta de la cárcel. El libro de Nehemías 12:39 habla de la puerta de la cárcel. Hemos estado enfocados en la restauración de las puertas de Jerusalén, como esa restauración en la vida de los creyentes, cuando Dios toma una vida para su propósito. Dice el texto: caminamos desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja. Seguimos a la puerta del pescado, a la torre de Hananel, la torre de Jamea y a la puerta de las ovejas. Y nos detuvimos, dice esta versión, en la puerta de la cárcel. Otras versiones dirán la puerta de la guardia. Oremos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos ilumines, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito de la restauración de las puertas de Jerusalén como simbolismo, Señor, Padre, de esa metáfora que has puesto tú ahí en esa restauración de las puertas en la vida de los creyentes, Señor. Te lo pedimos como un número simbólico, Señor, de gobierno. Padre, te lo pedimos, que tu Espíritu, Señor, restaure en nuestra vida, Señor, cada una de las puertas de Jerusalén. Este objetivo final que tuvo Nehemías, amados hermanos, fue la restauración de Jerusalén, para que en la restauración de esta ciudad viniera un bienestar completo y que incluyera ese fortalecimiento en las ideas o objetivos o planes que tuviera cada uno de los que estuviera viviendo ahí en Jerusalén. ¿Para qué? Para que cuando los enemigos vinieran a traer temor, para que cuando la duda viniera sobre ellos, entonces esas murallas estuvieran delante de ellos como protección. Podrían ser esas promesas que Dios ha puesto en las Escrituras para que nuestras vidas, hermanos, se sientan seguras. También es esas murallas que levantan como protección para ese viñedo o esa plantación que Jerusalén podía tener en esos lugares adentro, donde debía de producirse abundancia. Nosotros estuvimos hablando el día viernes acerca de los frutos, de cómo es necesario que el creyente fructifique, que ese es el propósito de llevar mucho fruto, no solamente fruto, sino mucho fruto. Y ese es el secreto que debe aprender el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros, dice la Escritura, que somos el Israel de Dios, el Israel de Dios. Aquel Israel que se habla acá en el libro de Nehemías o el primer siglo, era un Israel de transición, hermanos. Era algo de los cuales es sombra, dice la Escritura, de lo que había de venir. Como en todas las puertas de las murallas, servían esas puertas como un lugar de transición, un lugar de entrada y un lugar de salida. Y esta puerta, la puerta de la cárcel, es una puerta que tiene un acceso de seguridad. Y es especialmente, hermano, una puerta que dice algunas versiones traducida como la puerta de la guarda o de la guardia. En la antigüedad se ubicaban este tipo de cárceles. Nosotros en nuestro país, no sé, tal vez en otros países cómo le llamarán, pero le llamamos postas. Y en los pueblos donde no había pues mucha población, esa posta se ubicaba en una calle principal y servía para todos los que estaban dentro como protección,
pero también servía para todos aquellos que podían venir a visitar ese lugar. Tenían que pasar ahí, miraban un carro que no era conocido de los que estaban ahí. Al pasar por ahí, un policía que estaba ahí podía detenerlos y pedirles una inspección. Lo hacía para protección del pueblo. En muchos lugares, lamentablemente, ven a los policías con temor. Y se les ha enseñado incluso a los niños a tenerle temor, pero ¿para qué es el policía? Para cuidar y proteger. Nuestro hermano que sabe ahí, hermano, entiende eso. Ese lugar de posta policial o de guardia de seguridad que estaba ahí para protección del pueblo, era un lugar donde muy posiblemente estaba al lugar de donde están los juicios, donde se realizan los juicios. Casi siempre viene siendo así, hermano, la posta policial, lo del alcalde ahí cerca, en los pueblos pequeños, y este lugar era algo similar ahí. En ese lugar también abarcaban o tenían habitaciones pequeñas, donde ahí dormían los guardias. Hermano, similitud a las postas policiales ahí, usted va a ver ahí a veces durmiendo el que estaba ahí, el policía, o le iba a tocar turno después y estaba descansando ahí. Y entonces ese lugar era algo así similar, donde podían haber instalaciones administrativas. Y eso facilitaba mucho, hermanos, lo que es ese sistema judicial. Y también dentro de esa cárcel o ese lugar o esa posta, habían también otros dormitorios. Esos otros dormitorios eran lugares especiales donde eran llevadas muchas personas a las cuales se les privaba la libertad. Eran reos, hermanos. Eran personas que iban a estar allí a permanecer por un tiempo. No era una cárcel definitiva, era un lugar de transición. Nosotros miramos que la última puerta que vamos a ver es la puerta del juicio. Entonces esa cárcel es la 11ª, es una antelación lo que es al juicio. Muchos cuando son llevados a la posta, hermanos, ahí nuestro hermano nos va a enseñar mejor, dice que son llevados por escándalo público. Muchas veces porque no andan ni documentos. Entonces, bueno, a dormir a la posta. Y así era este lugar. Esta palabra de donde viene la cárcel significa matara. Lo que es una cárcel, una guardia, también es como un blanco vigilado, algo como que usted está, pero allí, pendiente, hermano. Entonces, dentro de esas postas, no crea que no le quitaban el ojo. Ahí estaban, hermano. Y muchas veces los guardias que están ahí, mire, hermano, se aburren y se desquitan con los que están adentro, hermano. Nuestro hermano me pasaban unas cosas, le cuento, hermano, para que no esté tan serio ahí. Me llevaron una vez, de las cuantas, muchas veces. Y trabajaba en un lugar público, hermano, donde muchos eran conocidos, era un vendedor. Y en plena Tercera Avenida, una zona más transcurrida en San Pedro Sula, de las de San Pedro Sula es la más transcurrida, la Tercera Avenida, de todo Honduras, un lugar de comercio. Había un lugar que se llamaba el Pasaje Valle ahí. Y pues en ese negocio era muy conocido, pero en mis andadas me llevaron a la posta policial, hermano. Y me dice el guarda que estaba ahí, bueno, me dice, como andabas de aquí para allá, me dice, y ya me tocaba salir, hermano. Pero antes de que me tocara salir, me dice, me vas a lavar la troca, me dice. Hermano, y venía, yo no sé dónde se fue a meter, hermano. El lodo por todos lados, hermano. Y empezaba a lavar, ¿verdad? En eso pasó, hermano, alguien que me conocía y la cara de vergüenza, hermano. Quería esconderme atrás de la llanta, hermano, pero
No podía, hermano. Bueno, muchas veces la ley de Dios, hermanos, puede traer vergüenza al corazón del ser humano, pero lo hace para tener un arrepentimiento sincero. Muchos ahí dentro de las prisiones o de las postas, que es un lugar de transición, debe de servir para cambiar de mentalidad. Pero muchos otros más bien adentro aprovechan el tiempo para planificar qué hacer con aquellos que los llevaron allí a ese lugar. Y ponen una excusa para no cambiar su vida. Los israelitas habían sido llevados cautivos por los babilonios y habían sido también llevados cautivos, hermanos, y destruidos ese muro por los romanos. Muchos se arrepintieron de sus pecados, pero mire lo que dice Lamentaciones 3:14 acerca de ese lamento de poder estar en una cárcel, de estar aprisionado. Y este libro fue escrito en privado de libertad, hermano, por el profeta Jeremías. Dice, oh Padre Santo, todo el tiempo soy para mi pueblo motivo de burla. Me ha llenado de amargura. Me ha embriagado de ajenjo. Me ha roto los dientes. Me ha cubierto de ceniza. Esto lo dice un corazón que está aprisionado, que se siente en prisión, hermano. Yo no sé lo que es tener paz. Yo no sé si alguna vez usted ha estado en un gran problema, hermano. Y usted dice, yo no sé lo que es tener paz. Me he cubierto de ceniza. No sé lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar el bien. ¿Está comiendo? Hermano, y los problemas, usted siente que los problemas han sido una cárcel. Tiene sus hijos y usted siente que los hijos son una cárcel. No se siente libre. ¿Está comiendo usted o está trabajando y siente que el trabajo es una cárcel? Ve a su esposo o a su esposa y dice, ay Señor, me encarcelé. Una bendición, ¿cómo es posible que una bendición se vuelva una cárcel? ¿Cómo es posible que Jerusalén, que es conocida como, hermano, la casa de paz, pudo ser una cárcel para aquellos que estaban dentro de Jerusalén? ¿En qué momento se convirtió en una cárcel el deleite? ¿En qué momento la paz se convirtió en una cárcel? Y dice el profeta, concluyo, mi fuerza, ya no tengo fuerzas ni esperanza. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y es que muchas veces la cárcel lleva a la depresión a la persona. Una profunda depresión. Total, que de salir aquí ya no voy a salir, voy a morir aquí encarcelado. Dice Lamentaciones 3:20. Y lo traigo a la memoria porque mi alma de todo esto está batida. Y es que a veces el muro que nosotros construimos para protección y le permitimos a Dios que ese muro, un muro que debe servir para protección, muchas veces se convierte en un muro de prisión. Construimos una familia para bendición, pero en unos momentos sentimos que esa familia se puede convertir en una prisión. Bueno, muchas veces el trabajo que debe de ser de bendición se convierte en una prisión. Aquel guarda profético estaba ahí para dar una advertencia. La ley de Dios, hermano, estaba como el profeta Jeremías ahí, hablándole al pueblo. Pero era una advertencia. Aquellos guardas, aquellos que están ahí enfrente de la calle, cuidando al pueblo, están ahí para protección. No están ahí, hermanos, para encarcelarnos a nosotros. Están ahí para protegernos. Y nosotros no debemos de temer a la ley de Dios. Porque la ley de Dios no está para lastimar.
El Señor no está para condenar a la humanidad. Y antes de que nosotros pasemos a la puerta del juicio, debemos de pasar por la puerta de la cárcel. Debemos de pasar ahí por la puerta de la guardia, por la puerta. Y si algo nosotros llevamos ahí escondidos, hermanos, en nuestro corazón, los guardas de la ciudad, aquellos a los cuales nosotros le preguntamos, ¿dónde está mi amado? Como en el libro de Cantares. Pero lo decimos con las palabras porque con nuestros hechos nunca le abrimos la puerta a nuestro amado que estaba ahí tocando. Íbamos a los guardas, a la plaza, a preguntar por él. Y cuando nos revisan, ¿qué encontrará, hermano, en nuestro corazón? Dicen Cantares que golpearon a la que dijo, ¿dónde está mi amado? Porque la actitud que tenía su amado no era la que lo correspondía. Y esos guardas de la ciudad están ahí, hermanos, para hablar la ley de Dios. Y no para quedar bien con uno, hermano. Jerusalén significa morada de paz. Significa provisión de la gloria de Dios. Y es que la bendición de Dios debe sentirse en libertad. Cuando hay una bendición que Dios da, lo que ocasiona es sentirse en libertad. Y muchas veces nosotros, por una naturaleza que no quiere dejar ir el pecado, corrompe nuestro corazón. Y cambiamos la libertad de Dios en libertinaje, hermanos. Muchas personas vienen a la iglesia y se sienten aprisionadas. Y usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que los jóvenes, cuando uno los lleve a la iglesia, ellos se sienten, me llevas a la cárcel, a la prisión, voy, no sé, me siento más libre? Porque el corazón desea corromperse. El corazón desea el desorden. Y lo que se habla en la casa de Dios es el orden, porque Dios es un Dios de orden. Escuchar la palabra de Dios, hermanos, es de gran bendición. Es de gran bendición. No es algo que tenga que ver con la tortura. No vengo a torturarlos, hermanos. El predicador está para hablar una bendición de parte de Dios, hermano. A Jesús le decía, benditos son los pechos que te amamantaron. Jesús les decía, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la ponen por obra. Bienaventurados. Cuando se habla del Proverbios 4, le dice a todos nosotros, hermanos, hijo mío, presta atención. Es decir, prestemos atención a las palabras de esta guarda, de esta ley que vigila nuestra alma y vigila nuestro corazón. Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. Dice el 21, Proverbios 4:21, no te pierdas de vista. Déjala llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Déjala llegar a lo más profundo de tu corazón. Permitámosles a la palabra que llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Y sí es cierto que hay muchos lugares que no nos gusta, hermano, abrir nuestro corazón, porque es tan privado y tan secreto que pensamos que la persona que es Dios puede llegar a lastimarnos si sabe algún secreto de nosotros. Pero Dios no es así. La Escritura habla y dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si conocemos a Dios en Cristo, por medio de Cristo, hermano, vamos a tener una completa paz, una libertad de poder abrirle nuestro corazón a Dios. Si no abrimos nuestro corazón a Dios, es un síntoma de que estamos en prisión, estamos en cárcel. Estamos en cárcel.
Esa ciudad santa es el lugar de la presencia de Dios, es el lugar de su ley, el lugar donde sus mandamientos deben de meditarse de día y de noche. Ese es el lugar donde nosotros debemos de correr como creyentes a buscar obedecer la ley de Dios. Amados hermanos, Moisés, cuando descendió del monte, él bajó con una ley, la ley de Dios, lo que Dios anhelaba para todo ser humano. Hay muchos la tienen pegadas en cuadros ahí, hermanos. Otros la tienen en pequeños estatuas. Una vez entré a una yeshiva, mitad escuela, mitad sinagoga. Ahí tenían a Moisés así, hermano, en piedra ahí, su gran patriarca. Pero, hermanos, él dejó y él dijo en el Antiguo Testamento que él deseaba grabar, y es una promesa, iba a grabar la ley de Dios en nuestros corazones, en corazones de carne. Ya no iba a ser en piedra, iba a ser en corazones de carne. Dice Jeremías 31:3, cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Sí, no fue con la mano de Moisés, hermano, fue con el dedo de su espíritu que grabó su ley en nosotros, en nuestros corazones. Fue el dedo de Dios, amados míos, que Dios ha escrito su ley para que temamos a sus mandamientos. Y dice, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa ley de Dios está para protección nuestra. No temamos lo que Dios ha puesto para protección nuestra, pero sí temamos si andemos o guardando rencor con nuestro prójimo y lo tenemos dentro y pasamos frente a la puerta de la cárcel. Dice 2 Corintios 3:6. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, es decir, se arrepiente, el velo es quitado. Pues Él es el Señor, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Allí hay libertad. Qué complicado, hermano, servir al Señor con cargas. Religiosamente. Qué complicado es servirle a los carceleros adentro, hermano. Porque ellos ahí ponen hasta su propia ley, hermano. Una religión sin espíritu es una religión sin libertad y sin salvación. En muchos lugares le dicen, llegó sábado. Para que seas salvo, está bien que creas, pero hay que ir a vender atalaya. Hay que ir a ponerse los sábados ahí, porque para ser parte del pueblo elegido hay que contribuir a las obras. Hemos hablado nosotros, hermanos, que la verdadera fe produce fruto. No es fe más obras. La verdadera fe va a producir, hermanos, que una persona sea libre. Ay, hermano, gracias a Dios que esos son los testigos contra Jehová. Hermano, es que hay pueblo cristiano, pentecostal, bautistas, presbiterianos, anglicanos, que fuerzan al pueblo a que los domingos o los sábados tienen que vender comida. Y usted dice, pero ¿cuándo? ¿Cuándo en la ley de Dios se nos pide a nosotros fe más obras? Estaba en un lugar, hermanos, donde
se reunió al pueblo y en aquel tiempo se le cargaba de diciéndole, es que tienes que vender chica porque vamos a hacer pro templo. Y me sentí, hermano, por eso les conté al principio, un dolor en mi corazón. Porque el Señor no me pidió eso. El Señor me pidió arrepentirme de mis pecados y que yo creía en Él, sería salvo. Que iba a ser libre de la cárcel, de la opresión del pecado. Pero ahora hay hombres frente a mí diciéndome y poniéndome cargas. Jesús les habla a ellos y les dice, Mateo 23:4. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? ¿Por qué obligan a la gente? ¿Por qué los someten? ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar? Y las ponen sobre sus hombros. Y los hombres, más ni aún con un dedo, quieren moverlas. El único que decidió moverlas, hermanos, fue Cristo en nosotros. Su dedo movió las cargas pesadas en nosotros. Dice otra versión, aplastan a la gente. Aplastan a la gente. Porque muchas veces hay gente que no tiene, hermanos. No tiene para dar de comer a otros. Muchos menos tienen para dar ellos mismos. Y obligan a la gente a dar lo poco que tiene. Para un templo que nunca compran. Aplastan a la gente. Bajo el peso de su exigencia religiosa, dice esta palabra, esta versión. Exigencias insoportables. Me dijeron, vas a tener que caminar en la marcha, porque es parte y lo está pidiendo el apóstol. La única manera que Cristo me hizo marchar, hermano, fue hacia Él. Fue hacia Él, olvidándome de lo que era yo, quedando atrás. No me obligó a nada más y no lo obliga a usted a nada más. No deje que un hombre, por cualquier título que tenga, lo obligue a hacer algo más de la gracia. Cristo corrió por usted hacia el pecado. Y como esas bombas o esas granadas que tiran, hermanos, así, Él se tiró sobre ellas, hermanos, para que ni usted ni yo fuéramos muertos por el pecado. Él dio su vida para la redención de nosotros. Dice esta versión, ¿por qué atan pesadas cargas? Y dice muy explícitamente esta versión, extrabíblicas. Extrabíblicas. Pero cuando nosotros venimos al Evangelio somos tiernos. Somos como bebés. No entendemos, pero su Espíritu nos dará el entendimiento si obedecemos. Sentiremos algo raro, algo que no está bien con la cruz. Si no hay maestro que enseñe, su Espíritu nos enseñará. Su Espíritu nos guiará a toda verdad. Dice, y ponen sobre los hombros en los seres humanos, porque ellos ni con un dedo quieren mover estas cargas opresivas. Porque la religión oprime, hermanos. Si algo puede caber en nuestras almas, hermanos, de religiosidad, analicemos y rechacemos esas cosas, hermanos. Rechacemos esas cosas porque no vaya a ser que nosotros estamos también oprimiendo a nuestro prójimo. Jesús les dijo en Juan 8:31, ustedes los judíos que habían creído, dice, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie.
Jamás hemos estado encarcelados por el pecado. No hemos sido encarcelados. Somos libres, dijeron ellos. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto, les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Esa palabra matara viene de una raíz que significa natar y tiene que ver, hermanos, con guardar rencor. La religiosidad es una excusa para guardar el rencor por medio de las obras. Repito, la religiosidad, hermanos, es una excusa para guardar rencor por medio de las obras. Se esconden. Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados, porque escondían la verdadera naturaleza dentro por medio de las obras, porque eran evidencia para los demás de las obras. Ellos no querían arrepentirse, no querían ver a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol Pedro también les dijo lo mismo. En el concilio, donde se dan cuenta que aún los gentiles, por medio de la fe, pueden buscar del Señor sin necesidad de que les impongan cargas pesadas. Y estaban planificando los mismos apóstoles, ¿cómo vamos a hacer para circuncidarlos? Vamos a tener que hacerles que guarden el Shabbat, que guarden el sábado. Vamos a hacer que se pongan el talit y la kipá. Van a tener que hacerse presencia en los rezos por las tardes y por las mañanas. Se necesita mucha libertad y mucha valentía para levantarse, hermanos, ante tales opresiones. Solo hubo un apóstol que se levantó y fue el apóstol Pedro. En Hechos 15:7 dice, en la reunión de una larga discusión, Pedro se puso en pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió entre ustedes para que predicara a los gentiles, a fin de que pudiera oír la buena nueva, la buena noticia. Dios conoce el corazón del ser humano. Él es, hermano. Y Él confirmó y aceptó a los gentiles al darles el Espíritu Santo, tal como lo hizo con nosotros. Fue Él que confirmó la salvación, dándoles el Espíritu Santo. Él no lo hizo sin ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues Él los limpió de corazón por medio de la fe. ¿Usted cree que ponerse el talit con sumo respeto y la kipá puede ser limpio de corazón a alguien? ¿Usted cree que guardando el Shabbat, no comiendo cerdo, cuando se comen a las mujeres en las esquinas de las plazas, pueden hacer limpio a alguien? No, hermano. Solo es el Espíritu de Dios que guarda el corazón del hombre y de la mujer fuera cuando nadie los ve. Es que hace limpio y perfecto el corazón del ser humano. Es por medio de la fe. Entonces dice el 15, entonces dice, ahora, ¿por qué desafían a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes? ¿Por qué los quieren sentirse aprisionados? ¿Por qué, si esto de Jerusalén es algo de libertad, es algo que debe traer paz al creyente, al que habite en Jerusalén? ¿Por qué los quieren hacer sentir dentro de Jerusalén como que fueran prisioneros? ¿Por qué quieren poner un yugo que ni nosotros y ni nuestros antepasados pudimos llevar? La libertad, hermanos, es honestidad. Es ser honesto. Nosotros creemos que todos nosotros somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida, dice el apóstol Pedro, que proviene del Señor Jesucristo. Él es el que ha dado la libertad a toda la humanidad por completo, judíos y gentiles. Nos has hecho nacer y ser parte de un solo pueblo. El apóstol
Pablo habló de ello también en Gálatas. Y dice que Jerusalén es como Sara, una ciudad de libertad. Eso debería ser el evangelio para nosotros. Libertad, hermanos. Ay, qué aburrido, hermano, voy a la iglesia, hermano. Debería ser un lugar de libertad, un lugar de gozo para nosotros. Voy al trabajo y debería ser un lugar de gozo. ¿Por qué podemos nosotros sentirnos estar esclavos, hermanos, en el trabajo? Una situación de rencor en nuestro corazón. Una situación de envidia en nuestro corazón porque anhelamos algo que el jefe tiene y nosotros no tenemos. ¿Por qué podemos sentirnos nosotros esclavos, aprisionados en una relación, hermanos, en la familia? ¿Por qué? El apóstol le dice a los Gálatas una palabra muy fuerte, Gálatas 3:1, puedan buscarlo. Les dice, Gálatas, qué tontos son ustedes. ¿Quién los embrujó? Otras versiones dice, ¿quién los sedujo? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los hizo cambiar de parecer? Les enseñamos claramente el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley?